Buenos días, amigos que nos visitan en esta mañana, que el Señor los bendiga, sean todos bienvenidos en este primer día de la semana que estamos reunidos para glorificar a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar aquí con vida, alabando y glorificando su nombre. Espero que todos estemos despiertos, hermanos. En esta mañana, ¿verdad?, vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando en cuanto a lo que Lucas escribe, hablando en cuanto a los hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia del primer siglo, en el cual nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta por la Biblia, ¿verdad? Este escrito de los hechos nos deja saber a nosotros, primeramente, ¿verdad?, el inicio de la iglesia del primer siglo, que hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento, aquel plan divino de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo ahora estamos viendo que le está encomendando a los apóstoles en cuanto a esta tarea. Podemos ver este inicio de la iglesia del Nuevo Testamento para que sepamos, ¿verdad?, que nosotros como humanos tenemos que irnos solamente por un guía, y el guía es la Biblia. No podemos irnos por pensamientos de nosotros, no podemos irnos porque a mí me gusta más así, o yo pienso que esto es mejor, sino claramente por eso Dios nos ha dejado un molde, ¿verdad? Dios nos ha dejado un molde. Es, por ejemplo, cuando usted, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con las fábricas, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman las fábricas? Sí, fábricas, ¿verdad? Donde hacen como los pantalones, ¿verdad? Entonces, estas fábricas, si usted recuerda, y se lo digo porque yo, allá hace años trabajé en Levi's, ¿verdad? Aquellos años. Estas fábricas, en cada estación ya tienen un molde en el cual se prepara para hacer, por ejemplo, las bolsas, para hacer el diseño del pantalón, los botones, ¿verdad? Mas, sin embargo, podemos ver que para que el pantalón que ellos están fabricando salga exactamente igual, tienen que seguir ese molde, ¿verdad? Tienen que seguir ese molde, y todos los pantalones, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo solamente, los ponemos enseguida cada uno y todos son igualitos. ¿Qué pasa con aquel que le falló el botón? ¿Qué pasa con aquel que le falló la costura? ¿Lo dejan junto con los demás pantalones? No, ¿verdad? Esos van, los separan. Esos no van de acuerdo. ¿Qué pasa cuando una máquina se desbarata? Continúan haciéndolo bajo otra máquina, a cabo como quiera, con que salga la producción. No, ¿verdad? Aún usando la lógica y viendo esto en cuanto a lo que vemos en el mundo, vemos que tiene que ser un molde y tiene que salir exactamente igual, ¿verdad? Entonces, contimás, hermanos, nosotros, ¿verdad?, que estamos siguiendo a nuestro Dios para alabarle, glorificarle, hemos entendido y conocido a nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado que Él es el Hijo de Dios, hemos venido a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a seguir lo que Él ha dejado, y este es un molde exacto, ¿verdad? Y esto es para nosotros saber, mira, esto es lo que se debe de hacer. Hechos nos dice exactamente y nos habla de la iglesia del Nuevo Testamento y nos habla exactamente cómo ser salvos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos dice y vemos alrededor todas aquellas áreas donde el hombre ha tomado su decisión, vemos que claramente están fuera del molde, ¿verdad? Otro ejemplo que vamos a ver, ahorita entramos a lo que es Hechos, otro ejemplo de lo que vamos a ver para entender en cuanto a ello, ¿se acuerdan de Noé? El arca, ese es un gran ejemplo, esa es la gran sombra, ¿verdad?, de la iglesia. A Noé, ¿verdad?, Dios claramente le dijo a Noé, tú vas a hacer un arca, y le dio específicamente medidas, ¿verdad? Le dio específicamente la madera que iba a usar. ¿Qué tal si decía Noé, no, hombre, es que esta la que está aquí me queda más cerquita, o voy a cortar estos árboles? ¿Funcionaría? No, ¿verdad? Le dio exactamente la madera que iba a usar, le dio exactamente cuántas puertas, qué tantas ventanas iban a haber. ¿Cuántas puertas y ventanas iban a haber?
Una puerta, ¿verdad? Una puerta. Entonces, viendo que está la puerta, entonces quiere decir que solamente había una entrada, ¿verdad? Dios le deja saber, esto es lo que quiero que hagas. Esta es la arca exactamente como va a estar. Pero no solamente le dice eso a Noé, le dice, mira, tú vas a hablarle a la gente y vas a meter animales según su especie. ¿De cuántos? ¿Los que quieres meter? ¿O le dio específicamente un número de los que iba a meter? Específicamente, ¿verdad? Entonces vemos que Dios es específico en lo que pide, ¿correcto? Si los hombres en ese tiempo hubieran visto a Noé hacer un arca y hubieran decidido, ok, pues nosotros vamos a hacer la de nosotros, acabo pues dice que va a llover, va a flotar, vamos a hacerla nosotros, un suponer. Noé hace el arca, o los hombres basados en su pensamiento hacen 2, 3 arcas, meten a la gente ahí, viene el diluvio. Las otras 2, 3 arcas, ¿creen que fueran funcionado, hermanos? ¿Verdad que no? Claramente podemos ver que Dios aún así, aunque hubieran flotado, Dios la hubiera destruido. ¿Por qué? Porque Dios no era lo que había pedido. Ahora vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, en Hechos, Lucas escribiendo, ¿verdad? En cuanto a lo que viene a ser el molde para nosotros, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, específicamente cómo ser salvos y dónde estar, pertenecer a dónde, entrar a dónde para poder ser salvos. Y nos deja saber qué es lo que tenemos que hacer para continuar, ¿verdad? Como cristianos. Entonces, hablando en cuanto a ello, ya estamos viendo lo que Hechos nos explica. Mirábamos la semana pasada en cuanto a lo que dice Hechos capítulo 1, 12 al 14, mas sin embargo antes de eso me gustaría pedir la memoria, no se me ha olvidado. ¿Qué dijeron? El hermano ya ahora sí ya se fue. A ver, hermanos, hermano Montoya. Ok, ¿alguien más, hermano? Okay. 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 ¿Alguien más? ¿No? Okay. Brother Mike. Al camino que al hombre lo parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Okay. Okay. Ok, qué bien, hermanos, estoy bien contento, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos estudiando la palabra de Dios. Si vemos ahí el proverbista, claramente estamos viendo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El proverbista 14:12 nos dice exactamente lo que es. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Claramente podemos ver que lo que estamos estudiando, hermanos, ahorita nos está enseñando el camino de verdad, el camino de verdad. Podemos ver muchas ocasiones que tal vez la persona diga, aquel que no es cristiano, diga, no, es que me insisten mucho, me dicen esto, me dicen lo otro, pero realmente lo que nosotros vemos aquí que nos ha enseñado la Biblia es porque amamos al prójimo. Amamos al prójimo y claramente queremos que se salve, ¿verdad? ¿Es así o no? Queremos que se salve, queremos salvar las almas. Claramente cuando queremos salvar las almas,
no vamos a hacer cosas que los van a llevar a un camino de muerte, ¿verdad? Hay muchos ahorita que están llevando a la gente al camino de muerte para beneficio propio, ¿verdad? Beneficio propio. Y eso es lo que está hablando el proverbista aquí. Hay caminos que al hombre le parecen, pero bueno, pero su fin es camino de muerte. Pero vamos a seguir más adelante. Hechos 1:14, mirábamos, ahí fue el que nos quedamos, ¿verdad? Nos fuimos un poquito rápidos en cuanto a ello. Vamos a dar un poquito más de repaso aquí. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver, y hablábamos el domingo pasado, ya no quiso, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué es perseverar? ¿Recuerdan? ¿Qué es perseverar? Continuo, ¿verdad? Constantes, continuo. Perseveraban, dice, y perseveraban cada quien por su lado. Dice, perseveraban unidos, unánimes. Dice, ¿en qué cosa? En oración y ruego, nos habla allí. Y luego, esto nos podemos ver, hermanos, que el grupo claramente de los discípulos consiste de 4 clases de personas mencionadas por separado, y eso lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo estamos viendo en el pasaje. Primeramente habla de los 11 apóstoles. Si ustedes recuerdan, para este tiempo ya no estaba ¿quién? No. Estamos hablando de los apóstoles. Aquí habla 11 apóstoles, aquí ya faltaba ¿quién? Judas, ¿verdad? Ya no estaba Judas. Entonces, aquí solamente quedaban los 11 apóstoles. Recuerden, más adelante vamos a hablar en cuanto a escogieron a uno más, ¿verdad? Pero ahorita, ya aquí está hablando de los 11 apóstoles. Y luego habla en cuanto a algunas mujeres que andaban con él, con Cristo, y entre ellas María, la madre de Jesús. Esto lo podemos ver, ese día no lo leímos por causa del tiempo, pero claramente ahorita vamos a ver ahí en Lucas, capítulo 8, solamente para ver algunos pasajes que nos habla, ¿verdad? Lucas en cuanto a estas mujeres que andaban con los discípulos, ¿verdad? Aquellos que andaban con Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ok, en este tiempo todavía estaba Judas, ¿verdad? Dice, y luego esto es lo que vamos a ver, versículo 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Aún andando los apóstoles con él, había discípulos varones, pero andaban también mujeres junto con ellos, ¿verdad? Otro de los pasajes que podemos ver que Lucas habla, es ahí exactamente en el capítulo 23. Si alguien lo tiene, puede leerlo, ¿verdad? Lucas 23, 49. Hasta ahí. Podemos ver que aquí, ¿verdad? En el acontecimiento que estaba pasando, nos habla aquí que estaban aquellos reunidos, pero Lucas nos deja saber exactamente lo que Mateo, Marcos y Juan no nos deja saber. Nos habla en cuanto a las mujeres que le habían seguido, ¿verdad? Que le habían seguido desde Galilea a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver nuevamente ahí el versículo 55, que nos dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Qué habla aquí? Que cuando decimos discípulos, hermanos, no estamos hablando que solamente varones fueron testigos, ¿verdad? Fueron varones y mujeres, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Entonces,
También continuando hablando en cuanto a aquellas mujeres, ¿verdad?, que andaban en el 24:10. Aquí está, vuelve a repetir Lucas, ¿verdad?, en cuanto a estas mujeres que andaban junto con ellos. Entonces, aquí está el segundo grupo. Tercer grupo nos habla de los hermanos de Jesús. Esto va a refutar también muchas enseñanzas, ¿verdad?, en cuanto a María, ¿verdad? María tuvo más hijos. Entonces, aquí claramente podemos ver en Mateo capítulo 13, si alguien tiene el pasaje, lo están viendo ahí, Mateo 13, 55. Ahí está, ¿verdad? Aquí estamos viendo que nombra no solamente a María como madre de Cristo, sino nombra a los hermanos de Jesús. Y aquí claramente vemos que era Jacobo, José, Simón y Judas, ¿verdad? Lo podemos ver también ahí en Marcos capítulo 6. Entonces podemos ver, hermanos, que no solamente tenía hermanos varones, sino que tenía también, ¿qué? Hermanas. Entonces, aquí podemos ver algo muy importante, ¿verdad? Que el propósito de Dios en usar a María, María fue solamente un instrumento que fue usado para traer a su hijo. Pero el que María fuera instrumento para traer a su hijo, no quiere decir que Dios le dio una deidad, ¿verdad?, para adorarle. Muchos quieren hablar de que María, aún teniendo a Jesús, continuó siendo virgen. No quieren aceptar lo que claramente Dios nos está diciendo por medio de estas escrituras, ¿verdad? Nos está hablando de quién, de los hermanos y las hermanas de Jesús. María continuó teniendo hijos. Entonces vemos aquí esta enseñanza, ¿verdad? Dios, el propósito de Dios, el propósito divino de Dios nunca fue que nosotros glorificáramos, ni alabáramos, ni nos hincáramos, ni nos arrodilláramos a María, ¿verdad? Ni a ningún hombre. Y esto es lo que hablábamos en estos tiempos, ¿verdad? Y luego vemos que habla de los otros discípulos de Jesús, ¿verdad? Habla en cuanto a otros discípulos de Jesús. También vemos que habla de que perseveraban firmes en la oración, y esto quiere decir que no permitían que nada interfiriera en sus oraciones. Esto es algo muy importante, hermanos. O sea, ellos, cuando dice perseveraban, quiere decir una constancia, no eran distraídos fácilmente o llevados fácilmente, sino que ellos perseveraban en cuanto a ello. Aquí también vemos la enseñanza de que fue la última vez que María es mencionada en el Nuevo Testamento, y Lucas claramente vemos que no le está dando ningún alto grado de honor a María para que ella sea glorificada. No está hablando aquí. Cristo de ninguna manera habla en cuanto a ello. Dios no nos deja este mandamiento. Lucas aquí escribe solamente en cuanto a los que estaban presentes esperando, ¿verdad?, aquella promesa en aquel día. Es solamente lo que nos está diciendo. Esto claramente, hermanos, aquí vamos a ver y estamos viendo que los hombres en sí y los que seguimos más en cuanto a la verdad, somos siervos de Dios, ¿verdad? El que el hermano Juan Luna esté aquí presente enfrente predicando la palabra, que sea predicador, no quiere decir que tiene que ser, no. ¿Por qué? Porque somos servidores todos somos siervos, todos estamos luchando por la misma cosa, ¿verdad? Y vemos aquí en este pasaje, y vamos a continuar viendo, que claramente no se le dejó un título a nadie para que el hombre se le hincara, ni le adorara, ni le glorificara. Aquí no se le dejó ni nada de esto. Aquí solamente estamos viendo un proceso, un plan, un molde que se dejó para que se siguiera el establecimiento, es todo lo que vemos aquí.
Hechos también, continuando, regresando a Hechos 1. Mande. Sí. Sí, claramente vemos, o sea, claramente, si nos ponemos a ver en cuanto a la Biblia que nos hable en refutar esta enseñanza, la Biblia misma habla de ello, ¿verdad? Vinieron, claramente vemos ahí en Lucas que vinieron a hablarle, le dijeron, ¿te habla quién? Tu madre y tus hermanos. Y él mismo hace la pregunta, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen, y fíjese lo que dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que oyen, ¿verdad? Los que oyen, y claramente los que oyen hacen la voluntad de ¿quién? De Dios, de Dios. Entonces, continuamos viendo aquí en Hechos, ¿verdad? Regresando a Hechos, capítulo 1, versículo 15. Dice ahí en este pasaje, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, aquí podemos ver que dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. No sé si esto que está funcionando, me lo están cambiando allá. ¿Sí? ¿El siguiente? Sí. El Señor, hermanos, claramente podemos ver aquí que cuando dice aquí, Pedro se levantó en medio de sus hermanos, el Señor le encomendó ¿qué cosa a Pedro? ¿Recuerdan? El Señor le encomendó las llaves del reino de los cielos. Y ahora Pedro inicia, ¿qué es lo que está iniciando Pedro? Su trabajo, y este trabajo es fortaleciendo ¿a quién? A sus hermanos. Si ustedes recuerdan ahí en Mateo capítulo 16, versículo 19, le dice, y a ti te daré ¿qué? Las llaves. Claramente al decirle las llaves, aquí está encomendando a Pedro, en el cual él va a iniciar en este camino en cuanto a la predicación del Evangelio, anunciar este evento. Él era el que iba a ser, por eso Pedro es piedra. Entonces, aquí en este momento, Pedro como piedra, lo que estaba haciendo es fortaleciendo a sus hermanos. No quiere decir que se iba sobre él, sino que está fortaleciendo a sus hermanos. Y estas llaves, claramente vemos, es el Evangelio. Y aquí lo que hace Pedro, bueno, aquí se está levantando, ¿verdad? Y está fortaleciendo. Por eso dice aquí, en aquellos días Pedro se levantó en medio de ¿quién? De los hermanos. O sea, aquí ya le tocaba momentos en cuanto a Pedro, iba a tomar aquello encomendado por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El número siguiente, el número de los reunidos, dice aquí, era, si se fija allí en este versículo, eran, y usa un símil que es la palabra como, ¿verdad? Algo que es más o menos. Dice, era como de 120. Esto, hermanos, claramente no significa que era el total de los discípulos. Solamente está hablando que ahí eran como 120, el número que se reunió ahí en Jerusalén. Y claramente, para no irnos más allá de lo que está escrito, el número 120 no tiene importancia especial. Bueno, hermano, ¿qué significa el 120? ¿Y qué querrá decir con el 100? ¿Será importante? Bueno, aquí claramente Lucas solamente está hablando de un número que estaba reunido ahí, ¿verdad? Esto es la enseñanza que podemos ver en cuanto a ello. Continuando, versículo 16. Si alguien gusta leerlo, ¿verdad? De ahí capítulo 1, versículo 16 de Hechos.
Ok, claramente aquí vemos, ¿verdad? Poniendo hasta el otro punto. Ok, dice, y varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Claramente conocían en cuanto a qué, a las profecías, ¿verdad? Conocían a lo escrito. Entonces, aquí Pedro dice, era necesario que se cumpliese la escritura. El apóstol Pedro claramente le recuerda que era necesario que se cumpliese esta profecía claramente dada por el Espíritu Santo a David. Salmo 41:9 nos recuerda en cuanto a una traición que en primer lugar se refería en aquel tiempo, era a Ahitofel, que traicionaba a David, mas sin embargo ahí en Juan capítulo 13, versículo 18, fue aplicado a Judas, ¿verdad? Fue la conexión en cuanto a esta profecía con los apóstoles y el Nuevo Testamento. Por consiguiente, la traición contra David por un falso amigo ilustra la traición de Judas contra Cristo, es lo que está hablando aquí. Es lo que Pedro está diciendo. Aquí se va a cumplir lo que fue escrito por ¿quién? Aún Pedro lo nombra por nombre, ¿verdad? Por David. Por David. Esta profecía sería cumplida en el cual habla acerca de Judas. Dice que fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿verdad? Aquí estamos hablando en cuanto a ello. Siguiente punto. Pedro, claramente viendo aquí en este pasaje, encuentra tres cosas profetizadas que debían cumplirse en cuanto a ello. Número uno, lo pueden ver, que el traidor tenía que ser uno de ellos. Esto ya era en cuanto a la profecía. Número dos, que sería su destino, ¿verdad? El destino de aquella persona en traicionar a Jesús. Y que, número tres, que otro tomaría su oficio del cual fue desechado. Aquí están las tres cosas en cuanto a estas profecías, ¿verdad? Y esto es claramente lo que está hablando aquí Pedro. Continuando al versículo 17, dice ahí el versículo 17, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Podemos ver que el apóstol Pablo, ¿verdad? Lucas aquí escribiendo, el apóstol Pedro, perdón. Lucas aquí escribiendo este pasaje. Nos deja saber que el apóstol Pedro no negó en decir que Judas era uno de los 12. O sea, no se escondió. No se escondió esto. No se escondió en negar no negó que Judas era uno de los 12. No negó Pedro que Judas fue el que traicionó al maestro, claramente. Por consiguiente, podemos ver que aquí Judas cumplió las condiciones de la profecía. Ciertamente vemos que Judas tenía boca de engañador, lengua mentirosa y una enemistad sin fundamento. Esto es claro. Allí Salmo 41:1 nos habla en cuanto a estas actitudes de la persona, ¿verdad? Salmo 41:1. Ando en Isaías. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esto claramente está hablando de aquellos que son bienaventurados, aquellos que no entran en cuanto a esta boca de engañador, esta lengua mentirosa, y no entran en una enemistad sin fundamento. Pero ahora, continuando viendo ahí en el Salmo 109, versículos 2 al 5. Ok, vemos aquí claramente ahora ¿cómo se dice? Opposite, lo contrario, lo opuesto de la primera cita que vimos, ¿verdad? La primera cita dice bienaventurado. Aquí estamos viendo ahora al engañador, mentiroso,
¿verdad? Que claramente nos muestra Salmo, ¿verdad? Aquí el escritor de este Salmo dice, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua, ¿qué? Mentirosa, o sea, está hablando de una persona engañadora. Y luego dice allí, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Aquí estamos viendo de unas personas que solamente quieren hacer ¿qué? El mal. Y luego dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Y esto claramente nos deja saber en cuanto a ello. Y luego dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo, ¿qué dice ahí? Oraba. Dice, me devuelven mal, ¿por qué? Por bien. Y odio por amor. Claramente no fue lo que pasó con Cristo, ¿verdad? No fue lo que le hicieron a Cristo estas cosas. Y Judas, claramente podemos ver que fue parte de esto, hermanos. Fue parte de esta acción. Y fue algo que aún así, aún que había pasado, él aún así es contado y hasta ahorita es contado como ¿qué? No, o sea, no hablando de lo mentiroso. Vamos a dejar lo negativo de Judas. Aún así, aún en este tiempo, Judas es contado como uno de los ¿qué? De los apóstoles. ¿Verdad? O sea, no se negó, no se escondió. Esto solamente nos deja saber que aún dentro, y ahorita hoy en día vamos a ver, aún dentro de la iglesia hay Judas, ¿verdad? Hay Judas. Y vemos que esto es solamente trabajo ¿de quién? De Satanás. Trabajo de Satanás, es lo que estamos viendo. Si desde el principio, aquí vemos, Pedro claramente está hablando de Judas, está dejando a saber en cuanto a esta persona, a este apóstol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros miremos que aún en el hombre que sigue a Dios, Satanás puede manipular, torcerlo, usarlo para destruir. Al mismo cristiano hoy en día, ¿acaso no lo usa como con boca de engañador? ¿Sí? ¿Acaso aún no lo usa todavía aquellos cristianos que aún llevan odio? ¿Verdad? Aquellos cristianos que aún devuelven mal por bien. Aún aquellos que dan odio, aún que les dan amor. ¿Verdad? Entonces, solamente estamos viendo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos viendo el patrón. Que aún hasta ahorita, en la iglesia de Cristo ya fundada, la iglesia del Nuevo Testamento, todavía vemos a Satanás trabajando, hermanos. Es lo que estamos hablando. Todavía está Satanás trabajando. Entonces, vemos aquí a Judas, ¿verdad? En el cual Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que es lo contrario. Y en Salmo 109, 2 al 5 nos dice, este es una persona en la cual tenemos que tener cuidado. En la cual tenemos que tener cuidado porque aún a nuestro Señor Jesucristo lo traicionaron. Lamentablemente se ha acabado el tiempo, hermanos. No sé si hay alguna pregunta o comentario en estos versículos que vimos. Somos 41:7, parece que es También va así, Salmo 41:7. Sí. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Pregunta, comentario. Sí, vamos viendo el orden que está dejando aquí Lucas en cuanto a este escrito. Sí, estamos viendo el molde que está poniendo aquí para nosotros saber en cuanto a ello. ¿Sí? ¿O me regreso hasta el versículo 1 otra vez, hermanos? Sí. Sí. Exactamente. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es de que nosotros tenemos que tener estos pasajes en nuestro corazón y estar atentos a la enseñanza, ¿verdad? Recordando
es un escrito original de un escritor original para una audiencia original, pero ahorita lo que estamos viendo es para la aplicación de nosotros hoy, ¿verdad? De nosotros claramente, por eso decimos es un molde en el cual tenemos que ir viendo que está puesto para nosotros seguir. O sea, esto es solamente parte del inicio. Todavía falta bastante más. Es parte del inicio. ¿Iba a decir algo? Ahí está un ejemplo de donde está la iglesia primitiva empezando y está dando, como dice usted, un molde. Y ahí es donde están saliendo todas las iglesias, la mayoría en este tiempo, de que la unánime ya falta. Y la oración constante ya no existe. Exactamente, sí. De todos, en un momento u otro durante el día, perdemos el sentido de que Dios es nuestro guía. Y vivemos como queremos y como nos lleva al mundo. Exactamente. Y eso ha llevado a ser algo que por eso las iglesias están bien débiles. Muchos de los cristianos, cuando estamos reunidos como iglesia, cuando nos vamos, no estoy diciendo que volvemos otra vez a como andábamos en el mundo, pero ya no nos exponemos en nada de lo del Señor, o seguir de una forma u otra, promoviendo y que el Señor se esté manifestando en nosotros, a modo que la gente vive. Exactamente. Y esa es una realidad que ha llegado a ser horrible. Exactamente. Y si ustedes recuerdan, esto se lo dijo a una de las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis, ¿verdad? Le dijo, todo está bien, solamente te has olvidado de ¿qué? De tu primer amor, dice. De tu primer amor. Y es exactamente lo que está hablando aquí, ¿verdad, el hermano, verdad? Claramente esto se ha perdido. Por eso nosotros queremos ver lo que la Biblia nos dice para seguir este molde, hermanos. Este molde es el que tenemos que seguir. No el del hombre, sino el del escrito. Para regresar. Por eso le dice ahí, fíjate qué es lo que has perdido, tu primer amor, pero les dice, fíjate, regresa. O sea, ¿qué les dice? Medita. Nosotros necesitamos regresar a la oración, hermanos, constante. Necesitamos dejar que Dios nos guíe constante. ¿Para qué? Para que nos ayude a mantener la unidad, esa unidad que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Vamos a continuar el próximo domingo. Que el Señor les ayude.